Hoy, por su noticiero Estrella TV. La ola de calor y los incendios en varios estados amenazan con convertir la región en un verdadero infierno. This press conference was called to release partial transcripts. Revelan el contenido de las llamadas que hizo el terrorista de Orlando al 911. Conozca lo que dijo el atacante. Una protesta termina en un mortal enfrentamiento entre manifestantes y policías en México. También hubo más de 100 heridos. Meten a la cárcel a un hombre que tenía 12 niñas encerradas en su casa en Pensilvania. Una adolescente regalada por sus padres tuvo 2 hijos del depravado. Otro cantante del concurso La Voz México es asesinado en Estados Unidos a solo días de la ejecución de Christina Grimmie. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, los saluda Adriana Yáñez. Iniciamos esta emisión de noticias en Florida, donde las autoridades revelaron la transcripción de la conversación que sostuvo la policía y el responsable de la masacre en el bar Gay Paul's. Nos enlazamos con Moisés González para que nos cuente más sobre esta situación. Adelante, Moisés. Adriana, buenas tardes. El FBI ha revelado la transcripción de la llamada realizada por Omar Mateen al 911, pero se ha generado una gran controversia debido a que esta se ha publicado editada. Omar Mateen, el autor de la masacre de Orlando, hizo una pausa en medio del asedio de 3 horas al interior de la discoteca para llamar al servicio de emergencias en 3 ocasiones y declarar su lealtad al Estado Islámico. El operador responde la llamada diciendo 911 emergencias, esto está siendo grabado. A lo que Mateen responde, en el nombre de Dios el misericordioso, el beneficioso. El operador reacciona diciendo, ¿qué? Y Mateen continúa, que la gracia esté con Dios y las oraciones y paz estén sobre el profeta de Dios. Le informo que estoy en Orlando y realicé el tiroteo. Mateen también afirmó a uno de los telefonistas que llevaba un chaleco con explosivos similar al utilizado en Francia, en una aparente referencia a los atentados terroristas en París en noviembre pasado. El que esta conversación haya sido publicada bajo edición por el FBI ha generado controversia. Algunos, como el gobernador de la Florida, Rick Scott, piden que sea revelado todo el contenido de la llamada. Es importante que las familias y los amigos sepan qué fue lo que pasó y por qué motivo esta persona actuó así. Y yo pienso que se debería revelar todo y no deben ocultar nada. Ellos tendrán sus razones, o sea, ellos son los expertos en el asunto y tendrán sus razones para haber hecho lo que hicieron. Mientras tanto, los funerales continúan y más personas siguen donando sangre para las víctimas hospitalizadas. Este es todo mi reporte desde la Florida. Regreso contigo al estudio, Adriana. Gracias, Moisés. Bueno, y debido a la presión de la prensa y del gobernador de Florida, el FBI y el Departamento de Justicia en los Estados Unidos revelaron toda la conversación que sostuvo Omar Mateen, el responsable de la matanza en el bar Gay Paul's, con la policía que acudió a esta discoteca para evitar que siguiera asesinando a más inocentes. Y la Corte Suprema rechazó evaluar un caso sobre armas de asalto y avaló así las prohibiciones que mantienen los estados de Nueva York y Connecticut sobre la venta de este tipo de armas semiautomáticas similares al fusil empleado en la masacre de Orlando. El alto tribunal negó la petición de los defensores de las armas que argumentaban que estos estados violaban su derecho constitucional a portar fusiles y pistolas, recogido en la segunda enmienda. Y en otras noticias, una persona murió luego de que la avioneta que piloteaba se vino a tierra sorpresivamente en San Francisco, California. La pequeña aeronave cayó en las vías del metro, afectando por varias horas el servicio. Las autoridades informaron que ya se inició una investigación para determinar la causa de este accidente. Y el verano ha llegado con temperaturas infernales en el suroeste del país, causando muertes e incendios en varios estados. Las autoridades ya están llamando a la población a que tengan precaución para evitar más fatalidades. Vamos con Dulce Castellanos, que nos tiene más detalles. Adelante, Dulce. Así es, Adriana, muy buenas tardes. Millones de personas están bajo alerta por la letal ola de calor que está golpeando al suroeste del país. Arde en California, Arizona y Nuevo México, en lo que se espera sea el inicio del verano más caluroso. Las temperaturas alcanzaron los 3 dígitos en la región, causando la muerte de 4 personas en Arizona.
Los síntomas como el dolor de cabeza, el tener calambres en los músculos o el estómago, sentirse desmayarse. Para una persona saludable muchas veces decimos, oh, no, esto no es nada. Pero en tipo de estas temperaturas deberían tomarlo en serio porque podrían ser las indicaciones del comienzo de insolación, que llega a ser posiblemente mortal. Para muchos como José, sus labores no les permite evitar el intenso calor. Si no trabaja uno también, si no hay para la renta. Los bomberos continúan combatiendo 3 grandes incendios a lo largo del suroeste del país, mientras que se comienzan a desarrollar fuegos adicionales. Pero el sol no detuvo a quienes desean realizar sus actividades a la intemperie. Muchos saben que el agua es esencial. Hay que tomar mucha agua. Hay que siempre cuidarse uno. El hecho de que uno esté joven no quiere decir que no deba de protegerse uno. Siempre si sale afuera, su bronceador, bloqueador solar o lo que necesite. Se espera que la mayoría de alertas se suspendan el miércoles por la noche, ya que se especula las temperaturas comenzarán a disminuir. Para Noticiero Estrella TV, Dulce Castellanos, regreso contigo, Adriana. Gracias, Dulce. El jefe de campaña de Donald Trump, Corey Lewandowski, fue removido hoy de su cargo. En un comunicado de prensa se anunció la decisión, pero no se dieron más detalles. El despido fue adelantado por The New York Times, que indicó que Lewandowski mantenía una relación hostil con muchos de los periodistas que cubren la campaña y que ese fue uno de los motivos por los que fue despedido. Nuevamente, Donald Trump encendió la polémica en Estados Unidos al afirmar que las autoridades deberían considerar las evaluaciones por perfil racial para prevenir tiroteos mortales, como el que ocurrió el fin de semana pasado en Orlando. Pasamos con Alfredo Miranda, que nos cuenta más. Adelante, Alfredo. Buenas tardes, Adriana. El ambiente electoral tóxico que se ha generado a partir de la retórica racista y antiinmigrante de Donald Trump parece responder a una estrategia más amplia y bien financiada. Según un reporte, 30 organizaciones habrían recibido cerca de $200 millones para una campaña antiislámica. Activistas creen que todas las minorías son el blanco de ataques. Los latinos no han sido la excepción en los ataques de Donald Trump. Él ve a las minorías en Estados Unidos como una amenaza para ciertos segmentos de nuestra sociedad. La preocupación de los analistas es que después de los musulmanes, Trump use el perfil racial contra los hispanos, a quienes ya ha tratado con palabras ofensivas. Desafortunadamente, estas elecciones han sacado el odio que existe en algunas partes del país, especialmente por el candidato Trump. A raíz del discurso de Trump, el Partido Republicano se encuentra literalmente dividido y parece alejarse mucho más de las minorías. Esa retórica inmigrante que estamos viviendo hoy en día es algo que nos está despertando a muchos, no solamente progresistas, no solamente latinos, pero también progresistas, porque están atacando a muchas comunidades que estamos luchando día a día. Para el activismo será de vital importancia que las minorías, especialmente la comunidad latina, participen masivamente en el proceso electoral de noviembre, en el que está en juego no solo la elección del próximo inquilino de la Casa Blanca. Así están las cosas en Washington. Adriana, vuelvo contigo a estudios. Gracias, Alfredo. Y las protestas violentas volvieron a dejar un saldo trágico en el estado de Oaxaca por causa de la reforma educativa. Esta vez, los insultos y amenazas se transformaron en disparos y quema de vehículos. José Luis Muñoz nos tiene más de estos enfrentamientos. La sangre y el caos volvió a correr por las calles de Oaxaca, debido a los enfrentamientos entre policías y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta vez, 6 personas murieron, 108 resultaron heridas y 21 más fueron detenidas. Las autoridades informaron que la violencia estalló sobre la carretera México-Oaxaca, donde se registraron 3 incidentes de violencia tras los bloqueos de los docentes. Allí fallecieron 6 manifestantes y varios buses de transporte público y autos particulares fueron quemados. A pesar de esta ola de violencia, el gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, hizo un llamado a los maestros disidentes para buscar una solución pacífica y civilizada. El llamado es a que el magisterio reitere su deslinde de estos actos, la mano amiga del gobierno federal y estatal de poder generar las condiciones de distensión para generar un proceso de diálogo. El gobernador también reconoció que pidió la intervención policial, luego de 7 días de intensos bloqueos en las carreteras que han afectado seriamente el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles e insumos. José Luis Muñoz, Noticiero Estrella TV.
Más adelante descubren una casa de horror donde un abusador sexual saciaba sus más bajos instintos. También, una madre denuncia que su hijo fue víctima de una brutal violación en esta escuela. Además, la explotaron laboralmente hasta la muerte. Tenemos los terribles casos de 2 víctimas. Y asesinan a un cantante mexicano en Estados Unidos. Ya regresamos con su misterioso crimen. Gracias por continuar con nosotros. Finalmente, la pesadilla para 12 niñas que permanecían bajo el poder de un enfermo sexual en Pensilvania llegó a su fin gracias a las sospechas de una residente que alertó a la policía sobre lo que estaba sucediendo. Abel Álvarez nos tiene más detalles. Esta es la casa del horror, donde este hombre identificado como Lee Kaplan saciaba sus más bajos instintos. De acuerdo a las autoridades, mantenía cautiva a 12 niñas, cuyas edades oscilan entre los 6 meses y los 18 años. Kaplan confesó a las autoridades que mantuvo una relación con la mayor de las jóvenes desde 2012. La adolescente está casada con él y tiene 2 hijas. La jovencita fue entregada a Kaplan por sus propios padres cuando tenía 14 años, a cambio de ayudarles económicamente para salvar su granja que estaba a punto de ser confiscada por un banco. Las niñas no tienen partidas de nacimiento y ni han recibido educación. Kaplan ya fue arrestado y el juez le puso una fianza de $1 millón. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Y en otro caso indignante que nos llega desde El Salvador, un pequeño de solo 6 años fue violado dentro de una escuela y según las investigaciones fue víctima de otro estudiante relacionado con las pandillas. Ángel Iraeta nos tiene más. Lo que ocurrió en esta escuela de El Salvador para muchos no tiene nombre. Son más que aferrantes, o sea, eso ya está en los límites, ya no hay nada que pueda sobrepasar algo así, pues. La inocencia de un pequeño de solo 6 años le fue arrebatada dentro del centro escolar Juana Roselia Cruz de Tapalhuaca. La madre cuenta que su pequeño no podía ni caminar cuando lo llegó a traer porque había sido abusado sexualmente en una de las aulas. Me dijo que le dolía y que no aguantaba caminar y que él sentía como que algo le había metido. Ya lo vine a revisar y el niño ya no estaba igual. Y lo peor de todo es que las autoridades educativas callan en torno al caso. Pero se sospecha que el infante fue víctima de otro estudiante que acababa de ingresar a una peligrosa pandilla. La población espera que las autoridades se encuentren al culpable de este abominable delito. Pena de muerte. Todo violador tiene que ser castigado si la Biblia lo demanda. Por el momento, la escuela está cerrada. Las autoridades presumen que el violador pudo haber sido inducido por los líderes de la pandilla como examen para poder ingresar a la estructura criminal. Una prueba que ha dejado con secuelas a un menor de edad. En San Salvador, El Salvador, Ángel Iraeta, Noticiero Estrella TV. Señores, más adelante descubren un terrible caso de abuso laboral. 2 jovencitas fueron forzadas a trabajar hasta la muerte. También asesinan a varios narcotraficantes en un espectacular operativo policial. Y otro cantante mexicano aparece asesinado en Estados Unidos. Las autoridades tratan de dar con él o con los responsables. La explotación laboral infantil sigue siendo una terrible realidad en Guatemala, que muchas veces termina en desgracia. Esta vez las autoridades encontraron los cuerpos de 2 menores en una tortillería donde eran tratadas como esclavas. Gabriela Porras nos tiene más de esa triste historia. 2 mujeres menores de edad que habían migrado hacia la ciudad capital en búsqueda de nuevas oportunidades debido a la pobreza en la que vivían en el departamento de El Quiché fueron encontradas sin vida adentro de una tortillería donde eran explotadas laboralmente por algunos maleantes en Guatemala. Tenían que trabajar, ¿verdad? Y por eso ya se vinieron tal vez engañadas, ¿verdad? Como no hay trabajo, ¿verdad? Tienen que ellas ver de dónde sacan dinero, pero esos son engaños, ¿verdad? Ahí es donde la gente aprovecha, ¿verdad? Las 2 menores fueron identificadas como Irma Benito, de 17 años de edad, y Elizabeth Acabal, de 15, quienes eran mantenidas en cautiverio por algunos maleantes en el lugar donde fueron asesinadas. Así como Irma y Elizabeth, cientos de menores y adolescentes siguen siendo engañados por bandas que se dedican a la explotación laboral, lo que preocupa a las autoridades, ya que se teme que más víctimas sigan siendo engañadas por los maleantes o, en el peor de los casos, asesinadas como sucedió con estas 2 mujeres.
Guatemala es el país latinoamericano con el mayor índice de niños laborando, con 850,000 menores en empleos de altos riesgos, por lo que aparte de ser explotados con trabajos forzados, muchos de ellos están propensos a perder la vida y a sufrir severos quebrantos de salud y su integridad física. La policía se encuentra en la búsqueda de 2 hombres quienes les habían brindado trabajo en la tortillería a las menores. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Bueno, la lucha contra el narcotráfico en Filipinas sigue dando resultados. Esta vez, 11 traficantes de drogas fueron dados de baja por la policía durante varios operativos realizados en el país. Según el gobierno nacional, desde que se puso en marcha una estrategia para acabar con el crimen organizado, más de 40 criminales han muerto, además de decomisar cantidades grandes de drogas y armas. Y en otras noticias, 14 personas murieron, la mayoría niños, después de que 2 lanchas de turismo se hundieron tras quedar atrapadas en medio de una fuerte tormenta en un lago al noreste de Rusia. Las autoridades informaron que 5 menores más lograron sobrevivir, pero fueron hospitalizados con pronóstico reservado. En total, 51 personas viajaban en los 2 botes cuando ocurrió esta tragedia. Y ahora pasamos a Indonesia, donde las inundaciones y los deslaves de tierra ocasionados por las fuertes lluvias se cobraron la vida de 50 personas y dejaron a decenas más desaparecidas. La isla de Java fue una de las más afectadas por el mal clima, que parece no acabar. Las autoridades indicaron que el número de muertos podría aumentar, ya que los aguaceros continuarán durante los próximos días. Y nuevamente la Eurocopa brilló no por los juegos en la cancha, sino por los disturbios ocasionados por los hinchas de varias selecciones. Esta vez un pequeño grupo de aficionados franceses atacaron a decenas de británicos que se encontraban tomando una cerveza en un bar en Lyon. Para evitar más incidentes de violencia, la policía francesa ordenó el cierre de varios establecimientos públicos en esta ciudad. Y hoy comenzó el proceso de validación de firmas para la activación del referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. El proceso se realizará en las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral, que culminará este viernes. En total, deberán ser validadas más de 1 millón de firmas. Después de finalizar esta fase, comenzará la etapa de revisión que durará 20 días hábiles y culminará el 26 de julio. A regresar, señores, investigan asesinato de otro ex participante del concurso de canto La Voz. Y la selección de México recibe otra paliza en las redes sociales por su humillante salida de la Copa América. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y otro ex participante del concurso de canto de La Voz es asesinado en Estados Unidos. Esta vez, la víctima fue un joven mexicano a quien intentaban robarle su auto. Raúl Rodríguez tiene los detalles. Esta fue la última presentación del cantante y actor mexicano Alejandro Fuentes. El artista de 45 años fue asesinado a balazos en Chicago poco después de haber cantado en su fiesta de cumpleaños. Te damos gracias, Padre Eterno. Con oraciones, residentes de Chicago ofrecieron un servicio en su memoria. Alejandro Fuentes fue ejecutado adentro de su vehículo luego que el pistolero le exigía que se bajara. Las autoridades están tras la pista del criminal. El joven mexicano fue finalista del concurso La Voz México en 2011 y tenía un estudio y una escuela de canto en Chicago. Este asesinato ocurre a solo días de que la cantante Christina Grimmie, participante del concurso La Voz en la versión de Estados Unidos, fue ejecutada mientras firmaba autógrafos después de una presentación en Orlando, Florida, donde el asesino también se quitó la vida. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Y el actor ruso-estadounidense Anton Yelchin, conocido por interpretar a Chekhov en la nueva saga de Star Trek, murió este domingo tras ser atropellado por su propio vehículo. Según las autoridades, Yelchin falleció luego de que su auto lo golpeó contra el portón de la entrada de su casa en Los Ángeles, California. El cuerpo del actor quedó atrapado contra el buzón del ladrillo y la puerta de seguridad.
y miles de fanáticos de los Cavaliers de Cleveland celebraron con el alma la conquista del campeonato de la NBA. Tras el pitazo final, la felicidad se apoderó de la ciudad, que vivió una verdadera fiesta tras la sequía de 52 años sin un título deportivo. Jugadores como LeBron James celebraron entre lágrimas esta victoria agónica frente a los Golden State, que estuvieron a segundos de aguarles la fiesta. Y la humillante derrota de México ante Chile en los cuartos de final de la Copa América Centenario sigue siendo motivo de burla en las redes sociales, donde le han dado con toda a la selección azteca, pues era una de las favoritas para llegar a la final. Desde sus jugadores insignia, como el Chicharito Hernández, hasta su técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio, han sido blanco de estos memes que parecen no acabar. Y hablando de este tema, pasamos a nuestra encuesta del día. Después de la humillante derrota de 7-0 en la Copa América, ¿cree que México debe despedir al técnico? Recuerde que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de ese sondeo se estarán publicando esta noche en el Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Amigos, hemos llegado al final de su noticiero por el día de hoy. Que terminen de pasar un feliz resto de lunes. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. Nos vemos. Chao, chao.